Bueno, buenas noches. Eh, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 meses de pandemia con respecto a la imagen. Eh, yo creo que ya clínicamente tenemos muy bien establecidos las causas y todavía se sigue escribiendo, puesto que los tratamientos pueden cambiar. No así en la radiología, pues la imagen los, se ha mantenido, las publicaciones se han mantenido igual. eh, y lo que también voy a hablar hoy en una parte es sobre qué pasa después de que el paciente se recupera y cuál es la imagen. Prácticamente vamos a ver la experiencia que hemos tenido en nuestra institución, que es un centro de alta densidad de pacientes, y tuvimos una temporada bien llena de muchos pacientes en todas las salas. Bueno, ya sobre la clínica y la patología, ya hemos visto a qué se debe, así que yo voy a hablar exactamente de la imagen, voy a hablar de la patología del virus, por qué se forma, cómo se forma la imagen y su correlación clínico-patológica. Después voy a hablar de los hallazgos post-COVID. Entonces, un estudio de imagen negativo no excluye una infección por COVID, eso está claro, eh, debido a que el diagnóstico diferencial en esta entidad es muy amplio. Estamos teniendo en todos estos meses una abundancia de información digital y nosotros, los médicos y los científicos, hemos sido atacados por los anticiencia. Y como hemos visto, hay de todo en las noticias, desde que el líquido en las rodillas se lo roban los termómetros hasta los médicos graduados en Google, que eso es lo último. Entonces, tenemos una labor bien importante con la sociedad, puesto que nosotros los médicos tenemos que nuestra participación en el conocimiento científico debe ser importante y hay que confiar en la ciencia. Entonces, seguimos hablando de la imagen. Bueno, vamos a hablar del tórax, la radiografía de tórax primero, el resumen. Los rayos X de tórax es la modalidad principal que tiene hallazgos no específicos. ¿Ok? Entonces, el tórax, la tomografía de tórax sola es reservada para casos complejos o dudas diagnósticas o diagnósticos diferenciales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que puede ser normal en enfermedad temprana o leve. Sabemos por las referencias y la bibliografía que hasta en un 18% las radiografías de tórax pueden ser normales en enfermedad temprana o cuando los cuadros son leves. Nosotros nos basamos en nuestras recomendaciones actuales en lo que escribió las sociedades en conjunto de la Sociedad Fleischner de Radiología Torácica, la Sociedad de Radiología de Norteamérica, el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Radiología Torácica. Ellos hicieron un consenso, puesto que de diciembre a marzo habían salido innumerable cantidad de artículos, había tanta información desplegada por todos lados, en muchos artículos chatarra, como mencionaba un amigo, y en abril del 2020 fue cuando se instauró esta comisión y sacaron sus estatutos. Y ellos mencionan que los estudios de imagen no están indicados para cuadros con síntomas leves. Esas son las recomendaciones de ellos. Que la imagen de la radiografía de tórax en pacientes positivos está indicada cuando hay empeoramiento de los síntomas clínicos, que en ausencia de pruebas de PCR está indicada como triage en un paciente sospechoso con alta probabilidad de COVID, con clínica severa o moderada, y que la tomografía no debe usarse para detectar o como prueba de primera línea en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, resumiendo los hallazgos a 7 meses de la pandemia, radiografía de tórax, sus hallazgos no son específicos. Su característica radiográfica son las opacidades alveolares, que se observan más extensos en un paciente
y son más evidentes entre los 10 a 12 días de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos radiográficos típicos en esta enfermedad COVID? Bueno, son las opacidades alveolares, que son múltiples, bilaterales, periféricas y basales. Esa es la característica típica en la radiografía de tórax. Entonces, hay que tener en cuenta que las enfermedades virales tienden a producir opacidades en más de un lóbulo, pero la característica específica que se ha podido comprobar casi en el 80% de las veces es que la característica específica del COVID en su radiografía es su distribución periférica. Eso es muy característico del COVID. Pero puede haber otras presentaciones, ya que puede haber presentaciones multifocales, puede haber presentaciones confluentes o en parches. Otros patrones radiográficos que se han descrito es la presencia de vidrio deslustrado e imágenes reticulares en la radiografía de tórax. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos no típicos en la radiografía de tórax que nos hacen sugerir que puede ser otra cosa o que hay una infección sobreagregada? La presencia de neumotórax, derrame pleural, cavitaciones, nódulos o adenopatías. Esto en una radiografía de tórax, en un paciente sospechoso, no es lo característico del COVID. Acuérdense que lo característico del COVID es la opacidad alveolar bilateral periférica. Entonces, aquí tenemos lo que ya conocemos, un paciente con COVID, masculino de 62 años, en la cual se observa estas opacidades alveolares bilaterales, o sea, en ambos campos pulmonares, periféricas, que esa es la característica, así como está señalado aquí en el diagrama. Es un clásico caso de COVID en radiografía de tórax. 4 días después, el paciente empeora y vean cómo se observa un patrón más agresivo, con tendencia a la confluencia hacia las regiones, hacia la región periliar, que puede estar en relación con el paciente pudo haber hecho un distrés respiratorio, que eso lo vamos a ver después. Otras formas de presentación, como ya mencioné, que pueden ser en parches, en confluentes. Aquí, por ejemplo, vemos que no es una presentación periférica, pero vean estas opacidades basales en este paciente. Aquí vemos otras opacidades asociadas, también a un patrón reticular, eso también se observa. Más opacidades en esta de abajo, vean cómo se observa este patrón mixto, tanto una opacidad alveolar como patrón reticular, vean que es prácticamente unilateral, y un paciente con prueba positiva, pero con una radiografía de tórax normal. Esto no excluye que si se le hace una tomografía pueda tener hallazgos, por eso lo vemos ahora. Vemos otro caso de otro paciente con una opacidad de aspecto ovoideo, aquí señalada en el emitoras derecho, y que 4 días después reacciona adecuadamente el tratamiento. Vean que disminuye su tamaño. Aquí se observa otra opacidad que no se observaba adecuadamente aquí, pero 4 días después se puede observar. Estas son variantes que vemos durante el transcurso de la enfermedad. La importancia de la radiografía es que es el seguimiento radiográfico del paciente, viendo la evolución radiográfica. Este es un caso de una embarazada de 35 años que se le realizaron 4 pruebas y todas salieron negativas, pero radiográficamente impresionaba que era COVID. Entonces se trató como COVID y al 5.º día sale la prueba positiva, pero el esposo era positivo para COVID. Esta paciente evolucionó tórpidamente, esta es la placa inicial, y al transcurso de los días, su evolución radiográfica, vean que fue empeorando radiográficamente. Aquí abajo vemos cómo va evolucionando radiográficamente. Tenemos aquí al 10.º día que ha mejorado su radiografía, pero sigue persistiendo las opacidades alveolares basales. Ella estuvo en terapia intensiva una temporada y ya al día 25 de su hospitalización, vean que ya prácticamente se ha resuelto las opacidades alveolares, pero
persisten estas opacidades reticulares bilaterales que se observan en el pulmón. Entonces, tenemos este otro caso, 58 años, femenina, con síntomas gripales leves. Ustedes están viendo la imagen y todo. Sí. Tienen imagen y todo de la conversación. Sí, todo se oye y todo se ve. Sí se ve. Ok, entonces tenemos esta paciente de 58 años femenina con síntomas gripales leves. Aquí hay que recordar algo. Tanto las radiografías posterior anterior como las radiografías anteroposteriores tienen muchos artefactos. Entonces, habíamos mencionado que otros hallazgos que se mencionan en las bibliografías que ustedes consultan son el virus ilustrado o virus despulido en la radiografía de tórax y opacidades reticulares. Bueno, yo soy muy precavido o soy muy cauto en mencionar el vidrio ilustrado, sobre todo en una placa anteroposterior. ¿Por qué? Porque las partes blandas, el paciente está acostado, el paciente, sobre todo si está intubado, va a haber una hipoventilación y eso hace que aumente la densidad de los campos pulmonares. En una placa posterior anterior como esta que está aquí, vemos que este paciente tiene mamas densas y grandes, entonces voluminosas. Entonces, eso puede producir un aumento de la atenuación o de la densidad en los campos pulmonares y puede sugerir que haya un virus ilustrado. También en los tórax seniles, que tenemos reticulación, o sea, tenemos opacidades reticulares, o sea, bandas que se observan después de los 50 años, y eso es normal, porque esa es la evolución del tórax y se llama tórax senil, como por ejemplo esto que están viendo aquí, que es una opacidad lineal y pero el paciente tiene 58 años. Ahí lo que habría que hacer, esta que se ve aquí, ahí lo que habría que hacer es ver si tiene estudios anteriores, por eso es importante revisar si tiene estudios anteriores para ver si eso estaba ahí, porque si no estaba ahí, entonces puede ser que sea de la enfermedad. También puede ser cicatrices, también, de algo antiguo que tuvo el paciente. Entonces, vamos a hablar de la tomografía. Ningún hallazgo tomográfico puede confirmar o excluir COVID, debido a que la sensibilidad en la tomografía es alta, es cierto, pero su especificidad es baja. Y eso está totalmente demostrado. Lo máximo que he encontrado en la bibliografía es que llega hasta un 37% de especificidad. Por eso es importante el contexto clínico del paciente. La pelea siempre del radiólogo es que los pacientes vienen con el nombre y con la cédula y dónde vive. Entonces viene con una información incompleta. En estos momentos, para nosotros es muy importante qué está pensando el clínico, si es COVID o está en espera de resultado, porque si hacemos una tomografía, el diagnóstico diferencial es muy amplio. También las patologías previas pueden afectar los campos pulmonares de una forma y pueden tener patrones tomográficos que nos pueden hacer dudar de que sea cierto o no. Como dije, las enfermedades virales de pulmón que afectan el pulmón pueden simular COVID y eso ya lo hemos visto. Entonces, también hay que tener en cuenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar que hay en estos pacientes. Se ha clasificado los cambios en la tomografía a través del tiempo en etapas o fases. Nosotros en el hospital utilizamos esto cuando estamos leyendo las tomografías y le ponemos de acuerdo a la imagen y en los días que tiene el paciente, si el paciente está en una etapa progresiva. Eso es muy importante decírselo al clínico, si está en la fase de punto máximo o si está en la fase de absorción. Esto lo vemos por los días de la enfermedad. Entonces tenemos que los clasificamos en etapas o fases, en inicial o temprana de 0 a 4 días, progresiva de 5 a 8 días, la fase de punto máximo, fase pico, de 9 a 13 días y la fase de absorción después de los 14 días. Algo que les iba a comentar también es que nosotros
además de utilizar esta tabla que les acabo de mencionar, nosotros también nos fijamos mucho en cuántos días tiene el paciente o si el paciente está en terapia intensiva, pues porque los cambios pulmonares son importantes y nosotros tenemos que observar los cambios tomográficos y correlacionarlos con la clínica del paciente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hallazgos descritos actualmente en la tomografía de tórax de alta resolución? Patrón de vidrio despulido, consolidaciones, engrosamiento de los septos inter e intralobulares, el patrón en empedrado o crazy paving, dilatación bronquial y engrosamiento peribronquial, el patrón de halo invertido, el patrón de neumonía organizada y el engrosamiento de los vasos pulmonares dentro del área de vidrio deslustrado. Yo voy a explicar ahora cada uno de estos signos para que entiendan, porque es que hay mucho clínico aquí y no maneja la terminología que manejamos nosotros. Lo que sí voy a hacer voy a hablar muy profundo de esto. Patrón de neumonía organizada. Y ahora les voy a explicar por qué. Esto lo tiene que manejar tanto el radiólogo, sobre todo si hay residentes aquí, tienen que ponerse a estudiar esto bien, entender cómo se forma la neumonía organizada, porque esto es lo que estamos viendo en esta enfermedad. Los hallazgos menos frecuentes reportados en la tomografía de tórax. En la bibliografía consultada, de todo lo que se ha visto en estos 7 meses, los menos frecuentes reportados son el derrame pleural, un 5%, el engrosamiento pleural focal adyacente a las opacidades, el derrame pericárdico, que es hasta un 4.5% ha sido presentado, adenopatías mediastínicas, yo en lo personal no he visto todavía, pero está reportado con un 5%, el engrosamiento bronquial dentro de la zona de consolidación, puesto que hay un proceso inflamatorio y afecta la pared del bronquio hasta un 14%. La menos frecuente de todas es la cavitación, reportado hasta un 0.1% en la bibliografía. Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene de fondo fibrosis o enfisema pulmonar, pueden dar presentaciones atípicas de la enfermedad en la tomografía. La frecuencia de los hallazgos en tomografía basados en el curso de la enfermedad. Bueno, hemos visto que hasta en un 56% en etapas tempranas de la enfermedad, etapas clínicas de la enfermedad, la tomografía es normal. Pero a medida que va pasando el tiempo, las consolidaciones, la enfermedad bilateral y su distribución periférica se hace más frecuente. Entonces, vamos a hablar algo de patología porque voy a entrar a explicar los hallazgos, cómo se correlaciona los hallazgos patológicos con la imagen tomográfica. Los mecanismos de infección que explican los hallazgos por imagen. Ok, nosotros tenemos el alveolo. Cuando el alveolo se llena de sustancia de forma progresiva, es cuando se produce el vidrio despulido. El vidrio despulido es un término que utilizan en radiología para denotar el aumento de la densidad del pulmón, pero que no oscurece los vasos y la vía aérea en ese lugar donde está ese patrón. La fase aguda de la infección, los neumocitos se infectan y secretan citoquinas. Estas citoquinas disminuyen el nivel de surfactante pulmonar, pero a medida que en la fase tardía de una infección los títulos biliares disminuyen, los desechos de las vías respiratorias, el edema de pulmón, porque se forma edema de pulmón, y la formación de membrana hialina impiden la respiración. Entonces, aquí, visto en imagen, es como nosotros vemos la enfermedad. Aquí tenemos un alveolo normal, no infectado, su pared, los macrófagos alveolares, neumocito tipo 2 y el surfactante pulmonar que se observa aquí.
Esto es el alveolo normal. Esto, traducido a la radiografía, a la tomografía, se observa una tomografía normal. Esto es lo que estamos viendo. Esta estructura poliédrica que están viendo aquí, que estoy señalando, ese es el espacio intersticial y esto es lo que se conoce como el lobulillo pulmonar secundario. Dentro de esto están los alvéolos. Entonces, en la infección aguda, como ya expliqué, se van produciendo citoquinas, se disminuye el surfactante pulmonar, se produce una gran cantidad de sustancias, detritus, material fibrinoso y que va ocupando el centro del lobulillo. Una vez en esta etapa de la enfermedad aguda, todavía la tomografía la vemos normal. Pero, ¿qué pasa cuando el daño es progresivo? Se produce edema, se produce desechos, hay membrana hialina, que es esto rojo que estoy señalando aquí, y eso es ese llenado parcial del alvéolo es lo que produce el vidrio deslustrado en la tomografía. Si el daño progresa y el alvéolo se rellena completamente, entonces es lo que llamamos consolidación y así lo vemos en la tomografía. Entonces, dentro de los hallazgos por tomografía voy a empezar a describirlos cada uno. El vidrio despulido es el hallazgo más frecuente en esta enfermedad, hasta un 80%. En fase temprana puede ser unilateral, pero lo más frecuente es bilateral multifocal. Su distribución puede ser subpleural, periférica y tiende a ser de presentación central. Puede tener formas nodulares o de aspecto geográfico. El diagnóstico diferencial siempre hay que tenerlo en cuenta. Involucra procesos agudos y procesos crónicos y es una larga lista de procesos tanto agudos como crónicos. Entonces vemos lo siguiente. Este es un paciente 60 años masculino COVID positivo en la cual estamos observando este patrón en vidrio ilustrado. Estas son las áreas, focos de vidrio ilustrado que se observan en los campos pulmonares. Vean, de distribución bilateral, subpleural, algunos hacia la zona media de los pulmones. Vean que su distribución es multifocal a lo largo de todo el pulmón. Este patrón generalmente se ve en etapas iniciales y que va hacia la fase progresiva. Entonces, esta es una reconstrucción multiplanar en coronal. Vean cómo se observa la distribución. Esto es el vidrio deslustrado. Este es un caso más grave. Este es un paciente con un positivo de 64 años masculinos. Vean cómo el patrón tomográfico es de vidrio deslustrado. Es de aspecto geográfico. Son grandes áreas de afectación pulmonar. Vean que los vasos dentro del área de vidrio deslustrado están gruesos. Si miden más, deben de medir más de 3 milímetros para decir que están engrosados. Eso es una característica. Vean los vasos dentro de las áreas, ¿no? Vean la dilatación de los bronquios, pero si observamos más detenidamente, la pared todavía es normal de grosor. Este es un caso grave. Esto obviamente progresa hacia la gravedad clínica. Otras formas de presentación, como ya les mencioné, no solamente son de esa forma, pueden ser de aspecto nodular, como esto, pues un vidrio deslustrado de aspecto nodular. Vean que los vasos están gruesos sobre el área, tiene broncograma aéreo. Vean que aquí hay un área ya consolidándose, pero a su alrededor hay ese aumento de la densidad del pulmón. De aspecto nodular, esto es una forma de presentación nodular. Lo podemos encontrar. Otra forma de presentaciones nodulares, vean, pero ya aquí, si observan detenidamente, dentro de esa área de vidrio ilustrado, podemos observar el engrosamiento de los septos intralobulillares. Entonces, esto me está indicando a mí que es una enfermedad progresiva. Entonces, el engrosamiento septal, cuando yo hablo de engrosamiento septal, que está presente en un 50% de los pacientes, el engrosamiento septal se da a nivel interlobar y a nivel intralobular.
¿Eso qué significa? Este es el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad estructural del pulmón. Esto que están viendo aquí de amarillo que estoy señalando es el espacio intersticial y eso es lo que se engruesa. Dentro del lobulillo se encuentran los alvéolos y ellos están soportados por un intersticio, que ese es el intersticio intralobular. Ese intersticio se engruesa y entonces se observa como un engrosamiento. Entonces, es un componente el engrosamiento septal asociado a la presencia de vidrio despulido. El engrosamiento septal se debe a la infiltración de los linfocitos a nivel intersticial. El incremento de este patrón del engrosamiento septal es un indicador de enfermedad progresiva. O sea, cuando nosotros vemos esto asociado al vidrio ilustrado, eso me está indicando que la enfermedad está progresando. Las consolidaciones en un 75% es la progresión del vidrio ilustrado. El vidrio ilustrado, cuando se va aumentando su densidad, se convierte en consolidación, ¿no? Porque tiene esa su tendencia. Y las consolidaciones pueden ser bilaterales, multifocales, de predominio periférico, siguen el lugar de donde está el vidrio ilustrado. Pueden tener aspecto nodular también hasta un 50%, y una característica es que los bronquios se observan dilatados dentro de las consolidaciones. El diagnóstico diferencial, como todos los clínicos, es múltiple, debido a que el alvéolo se puede rellenar de agua, pus, sangre, células. Debe incluir todas estas entidades. Por eso es importante la historia clínica cuando examinamos un paciente con COVID. Aquí estamos viendo consolidaciones tanto redondas como consolidaciones irregulares, subpleurales, basales, posteriores. Vean el broncograma aéreo dentro de las mismas. Esto es un paciente con una enfermedad grave por COVID. El patrón empedrado. Cuando el radiólogo describe o utiliza el término que hay un patrón empedrado, eso significa que es la unión de dos patrones. El vidrio deslustrado más los septos inter e intralobulares engrosados. ¿Qué indica el patrón empedrado? Enfermedad progresiva. Eso lo observamos hasta un 50% de las tomografías. Su distribución, al igual que el vidrio deslustrado, es en parches, es subpleural, bilateral o unilateral. Obviamente, su diagnóstico es amplio debido a que es un patrón inespecífico. Entonces, estamos viendo un paciente. Esto es el que es el patrón en empedrado. Vean que hay un aumento de la densidad de vidrio ilustrado, pero si observan detenidamente hacia el centro, vean como especie de una red. Esos son los septos intralobulares engrosados. Vean que también hay dilatación bronquial. Vean el diámetro de los vasos pulmonares dentro del patrón empedrado. Eso indica que hay un proceso inflamatorio y por eso los vasos se engruesan. Es una de las explicaciones que hay. Otro patrón empedrado asociado a la presencia de consolidaciones. Cuando vemos esto, que hay dos patrones, tanto de consolidación como empedrado, esto es una enfermedad progresiva. Este paciente está grave, va para peor. Entonces es importante que el radiólogo describa y le indica al clínico cuál es su impresión, le diga que esto generalmente se observa en la fase progresiva de la enfermedad, para que el clínico esté anuente y que sepa que el paciente está empeorando tanto radiológicamente y puede ser que esté empeorando tanto clínicamente. Aquí estamos viendo lo que es el patrón en empedrado. Vean, esto que está aquí son los septos interlobulares y lo que está dentro, donde yo estoy señalando, vean que hay una especie de una red muy fina. Esos son los septos intralobulares engrosados. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? Que cuando aparece este patrón, el paciente está mal. Es una fase progresiva y eso se tiene que mencionar. La impresión del radiólogo. Las causas de este patrón, su diagnóstico diferencial es muy amplio. ¿Por qué?
porque se presenta tanto en procesos infecciosos, neoplásicos, idiopáticos, pero aquí estamos viendo que dentro de la presentación idiopática está la neumonía criptogénica organizada, que vamos a hablar ahora de la neumonía organizada. Pero también este patrón se observa en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar del patrón de neumonía organizada. El patrón de neumonía organizada, cuando el radiólogo describe en la tomografía que hay un patrón de neumonía organizada, es porque hay una lesión pulmonar que ha llegado a afectar tanto el alveolo como el componente intersticial. La neumonía organizada en COVID se presenta en las fases tardías de la enfermedad, sobre todo en la fase que hablamos, que es la fase del punto máximo, que es después de la fase progresiva. Los radiólogos tienen la tarea importante de describir este hallazgo, puesto que hemos visto que cuando se presenta la neumonía organizada, el paciente o va para terapia intensiva o resuelve. Por eso es muy importante describirla. Yo le digo a los residentes del Santo Tomás que es sumamente importante la descripción de este patrón. Es lo que estamos viendo cuando los pacientes están pasando de un cuadro moderado a un cuadro grave. Entonces, tiene tres formas de presentación la neumonía organizada. La neumonía organizada no significa que es un proceso infeccioso. La neumonía organizada, el patrón de neumonía organizada, se observa en múltiples enfermedades, tanto infeccioso como idiopático, como intoxicación por drogas, como lesión por humos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles son los patrones de neumonía organizada que nosotros vemos en COVID? El más frecuente es de consolidación, pero también estamos viendo el patrón de halo invertido, que ahora les voy a enseñar cómo es, y el patrón perilobular. Nosotros hemos visto la experiencia que hemos tenido en estos 7 meses, que este patrón perilobular es muy frecuente cuando el paciente o está en la fase progresiva o está en la fase inicial de la fase de punto máximo. Es muy frecuente. Su distribución, bueno, la consolidación peribroncovascular es la forma de presentación de la neumonía organizada. El patrón perilobular, su definición, son opacidades que se observan en el pulmón de forma poligonal, de paredes gruesas e irregulares, pero que se forman en la periferia de los lobulillos pulmonares secundarios. Ahora lo voy a explicar con una imagen porque así por texto es un poco complicado. Estas opacidades perilobulares contactan la pleura, pero está rodeado de pulmón sano o aireado. Entonces, ¿por qué hago énfasis en las opacidades perilobulares? Porque, y esto es para los residentes de radiología que se encuentran presentes, es importante mencionar si están presentes porque pueden simular septos engrosados. Entonces, cuando yo veo opacidades perilobulares en un paciente con unas zonas de consolidación peribroncovasculares es porque estoy ante la presencia de un patrón de neumonía organizada y el paciente tiene una neumonía organizada. Y eso es importante que en la conclusión utilizar ese término, patrón de neumonía organizada en relación a tal cosa. ¿Por qué? Porque el clínico, una vez que está anuente de que hay una neumonía organizada, su tratamiento va dirigido también a la neumonía organizada, no solamente al tratamiento por el virus, porque la neumonía organizada es una lesión pulmonar que necesita, que ahora vamos a ver que necesita que el clínico la maneje. El lobulillo, cuando se llena de tejido de granulación y se está en una fase de curación,
el lobulillo pulmonar se cura centrípetamente, el alvéolo se cura centrípetamente, o sea, del centro hacia la periferia, va empujando el desecho, los tejidos de granulación. Y por eso es que simulan un engrosamiento de los septos interlobulillares. Entonces, de todo lo que he dicho, se lo voy a explicar por imagen porque es más fácil. Lo que estamos viendo aquí es el alvéolo. Viene el insulto o la lesión al pulmón de cualquier tipo. Este material se va hacia el centro, todo el tejido de granulación, las células, las interleucinas, los factores de crecimiento de fibroblastos, etcétera, etcétera, se van organizando, de ahí el nombre, se van organizando hacia el centro del alvéolo. Cuando entra en fase de curación, entonces el alvéolo se cura del centro hacia la periferia, como lo indica aquí, y ese material granulomatoso se deposita hacia la periferia del lobulillo, engrosándolo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la tomografía como los engrosamientos perilobulares, que es un patrón tomográfico de neumonía organizada. Para el ojo no experto, puede imitar anomalías de los septos. Por eso es importante reconocerlos y mencionarlos en el reporte radiográfico. Otro patrón de neumonía organizada es el signo de halo invertido, que es que es un anillo de consolidación en el pulmón y en el centro hay vidrio despulido. El anillo de consolidación viene siendo el infiltrado, ¿no?, en las cavidades alveolares, y el vidrio deslustrado es el infiltrado inflamatorio en los tabiques y alvéolos. El signo de halo invertido tiene múltiples diagnósticos diferenciales que involucran lo infeccioso, lo vascular, el posttratamiento, el inflamatorio. Es una forma de presentación de la neumonía organizada y también de neoplasias. ¿Qué es lo importante aquí? Dos cosas. Que puede aparecer tanto en procesos infecciosos, inflamatorios y en vascular. Entonces, ahora lo vamos a ver en la tomografía. Aquí estamos viendo una tomografía de un paciente con COVID, fase progresiva, en la que se observa una consolidación subpleural porque está adyacente a la pleura, y vean que es de morfología de aspecto ovoidea o redonda, tiene broncograma interno y tiene vidrio deslustrado alrededor. Esa es la consolidación peribroncovascular de la neumonía organizada. Aquí estamos viendo, también puede tener estas formas alargadas, pero en el contexto clínico de un paciente con un proceso infeccioso como este, y nosotros vemos esta forma de presentación de consolidaciones, eso es una neumonía organizada, la cual debe ser reportada para el radiólogo para beneficio del clínico, para que actúe de manera acorde a la entidad. Este es un caso muy interesante porque este paciente médico salió positivo, estuvo 4 días hospitalizado, se le reportó que tenía una neumonía organizada. Y esto, lo que están viendo aquí, ese es el engrosamiento perilobular. Véanlo. Está asociado a áreas de consolidación con vidrio deslustrado. Vean, este paciente tuvo los 3 hallazgos tomográficos de neumonía organizada en un mismo paciente. Aquí estamos viendo la consolidación. Vean que es peribroncovascular, subpleural, broncograma aéreo asociado a vidrio deslustrado. Esa es la consolidación de una neumonía organizada. Consolidaciones no redondas, pero subpleurales, con vidrio deslustrado asociado. Y aquí tenemos lo que se llama el signo del halo invertido, que vean, es un anillo de consolidación y en el centro vemos que hay vidrio deslustrado. Este paciente se le dio tratamiento para la neumonía organizada y salió adelante 4 días y se fue para su casa. Aquí estamos viendo un caso más grave, una fase progresiva, ya prácticamente entrando a la fase del punto máximo. Vean, una consolidación peribroncovascular asociada a vidrio deslustrado. Vean aquí otra
Otra consolidación de aspecto elongado subpleural con broncograma aéreo. Estamos viendo aquí un engrosamiento perilobular con pulmón normal debajo de ella. Esto es una neumonía organizada secundaria al proceso infeccioso por COVID. Entonces, resumiendo de lo que dije de los hallazgos por imagen en relación al tiempo, vemos su etapa, la radiografía de tórax y la tomografía, que en las etapas tempranas la radiografía es normal, la tomografía puede ser normal, pero en algunos casos puede aparecer focos de vidrio deslustrado. Eso lo hemos visto en el hospital, en etapas tempranas también. La fase progresiva es que en la radiografía de tórax se observan las consolidaciones, la tomografía, el aumento de la cantidad y del tamaño del vidrio deslustrado, empieza a aparecer el patrón en empedrado. En el punto máximo, la radiografía de tórax, vemos nada más consolidaciones, pero en la tomografía vemos consolidaciones o vemos el patrón de neumonía organizada. Y la última fase, que es la fase de absorción, que vemos el mejoramiento radiográfico, pueden aparecer opacidades reticulares, y en la tomografía vemos bandas fibrosas y vidrio ilustrado, pero esta etapa la voy a hablar en mayor profundidad ahora. Como hemos visto, el diagnóstico diferencial es amplio, involucra una gran cantidad de cosas. Puede ser tanto virales. El problema para nosotros es las infecciones virales o bacterias atípicas o micoplasma que dan vidrio deslustrado, el adenovirus también que da consolidaciones con vidrio deslustrado. El SARS, bueno, ya prácticamente no se habla de eso. Y otras enfermedades como las enfermedades intersticiales del pulmón. La neumonía eosinofílica es un diagnóstico de exclusión, dado que su presentación también es en forma periférica. Y aquí tenemos una gran cantidad de diagnósticos diferenciales de diferentes pacientes. Vemos un adenocarcinoma mucinoso, vean su forma de presentación, que es un patrón en empedrado periférico. Este es un paciente con un ahogamiento, casi ahogamiento en mar. Vean las consolidaciones con broncograma aéreo, subplurales, bilaterales. Un ahogamiento en agua dulce, vean el vidrio deslustrado, pero fíjense que el patrón no es como el de COVID, ¿no? Es más bien un patrón desordenado, con tendencia hacia la región axial. Un paciente con una intoxicación aguda por cocaína, vean que tiene un patrón similar a edema de pulmón, es un patrón de empedrado. Una intoxicación con metrotexate, una paciente que tuvimos con artritis reumatoide, vean que el patrón es típico de, es un patrón de empedrado en esta paciente. Y el edema de pulmón por una insuficiencia cardíaca, vean que es de distribución axial, pero tiene un patrón en empedrado. No todo lo que es vidrio ilustrado en la tomografía es COVID, y esto es un ejemplo. Esto es un paciente que llegó casi al comienzo de la pandemia. Tenía estas opacidades alveolares basales y algunas a nivel superior. Tenía prueba de COVID negativa, pero tenía estas opacidades y consolidaciones. Este paciente tenía una neumonía atípica por una bacteria atípica. No pudimos corroborar qué tipo de bacteria era, pero se le dio, en el expediente vimos que tenía, le habían dado macrólidos y se fue despachado para su casa. El paciente se encuentra sin ningún problema. Los pacientes HIV sin terapia es un dolor de cabeza para todo mundo, puesto que puede simular cualquier cosa. Aquí estamos viendo la distribución del vidrio deslustrado en este paciente con una neumocistosis, pero también tenía agregado, vean que tiene un signo de halo invertido a nivel basal, una consolidación. Este paciente tenía una neumonía bacteriana más neumocistis carini, girovesi. Aquí tenemos un paciente, vean que tiene un vidrio deslustrado bilateral hacia los lóbulos superiores y porciones medias. Vean que es muy parecido al COVID, muy parecido, pero este era un paciente HIV positivo con una neumocistis girovesi. Bueno, vamos a la segunda parte de la charla, que es el reporte. El reporte
Hubo una tendencia en Latinoamérica y en algunos lados de Europa por hacer un score que involucraba darle una numeración o un puntaje a la cantidad de involucro del pulmón que estaba tomado. Yo en lo personal no lo uso. Yo creo que ninguno en el Hospital Santo Tomás utiliza score. Nosotros utilizamos la clasificación o el consenso para el reporte que surgió de la Sociedad Norteamericana de Radiología, el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad Torácica, junto con la Sociedad Fleischner de Radiología Torácica. Ellos dictaron un consenso para el reporte que clasifica la apariencia por tomografía. Muchas instituciones en Estados Unidos no utilizan el score. No estoy en contra de no utilizarlo, el radiólogo que lo quiera utilizar, bien por él, pero nosotros, por lo menos en el hospital, estamos utilizando que está aquí, que clasifica en 4 categorías: negativo, típico, atípico, indeterminado. Yo en lo personal agrego, bueno, casi todos estamos en el hospital, que además de la categoría que le ponemos en la fase en la cual, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, está. Ejemplo, le pongo presentación típica para COVID en fase progresiva. Así nosotros hacemos el reporte, de acuerdo a la apariencia típica de los hallazgos. Entonces, el score que se utiliza en algunos lugares, no lo utilizo yo, no me gusta, en lo personal a mí no me gusta, pero ha sido reportado en algunos casos, o por lo menos en las personas con que he hablado en los Estados Unidos, ellos no utilizan ningún score, ellos basan su aplicación de los hallazgos tomográficos en esto, en el reporte de la RCNA, debido a que es operador dependiente dar un score. Es operador dependiente. Se pueden sobreestimar. Si la persona no tiene la experticia adecuada, puede sobreestimar el tamaño o el involucro de la lesión en los pulmones. Eso es una de las causas. Pero, como dije, yo no tengo nada en contra de que el que la quiera utilizar. Entonces, ha habido también otras sociedades que han tratado de sacar reportes o para reportar los hallazgos por COVID. Hay uno que se llama COVID-RATS, otro que se llama CORRAT. La verdad, ninguno de esos dos actualmente. Este CORRAT es de la sociedad holandesa. Este COVID-RATS es de una institución en los Estados Unidos, pero ninguno de ellos ha tenido preponderancia y se sigue utilizando. Por lo menos de los estudios que he visto en los Estados Unidos, se sigue utilizando el de la RCNA. Entonces, cuando el radiólogo reporta que es negativo, es porque no hay hallazgos que indiquen una neumonía. Cuando el radiólogo reporta que la presentación es típica, es porque están las opacidades que ya describimos con su distribución y su aspecto. Claro, si no tenemos prueba de COVID positiva, el diagnóstico diferencial es amplio, pero debemos sugerirlo. ¿Qué es una presentación atípica en un reporte? Es cuando vimos un patrón tomográfico que no concuerda con su distribución, o que hay nódulos, micronódulos, hay un patrón que se llama árbol en gemación, que es la dilatación y el taponamiento de la vía aérea pequeña que produce unas imágenes ramificadas. Eso indica infección a nivel de la vía aérea, es una bronquiolitis. Cavitaciones, cuando hay engrosamiento septal de aspecto liso más derrame pleural, debemos pensar que el paciente pudo haber estado en falla en una fase inicial de edema de pulmón, y entonces se debe tomar un diagnóstico alternativo debido a que el virus despulido, como ya mencioné, es un patrón común en las neumonías virales. Cuando se habla de que en un reporte es indeterminado, es porque hay un patrón de virus ilustrado que no va acorde y sus características típicas están ausentes, ¿no? Y entonces que aquí es indeterminado, puesto que como el virus ilustrado es un patrón inespecífico, se puede presentar en muchos procesos infecciosos y no infecciosos, incluido COVID. Tercera parte de la charla, complicaciones. Las complicaciones más frecuentemente observadas que hemos visto en nuestra institución son neumotoras espontáneos,
El neumotórax, hasta un 1% ha sido reportado, es espontáneo, y también el barotrauma, hasta un 15% ha sido reportado en la bibliografía. El neumomediastino también lo hemos visto. El enfisema subcutáneo también. El tromboembolismo pulmonar, hasta un 30% de los pacientes con COVID pueden presentarlo. Las infecciones sobreagregadas también lo hemos visto. Y lo más peligroso que le puede pasar a un paciente con COVID es que llegue a desarrollar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este es un paciente que nos llegó, tenía 80 años, que hizo un neumotórax espontáneo. Este era un paciente que no sabíamos mucho de él en su historia clínica, pero aparentemente tenía un proceso fibrótico en el pulmón, le dio COVID e hizo un neumotórax espontáneo. Aquí estamos viendo este paciente que llegó, 62 años, vean que ya tenía un proceso neumónico aquí abajo, aquí basal derecho. Lo pusieron prono, él pasó a terapia intensiva, lo pusieron prono, pero vean que hizo un enfisema subcutáneo. Pasa el tiempo y el enfisema cutáneo fue peor. Se le hace la tomografía, vean que tiene vidrio deslustrado, periférico, y tiene neumomediastino y tiene enfisema subcutáneo. Es un paciente con COVID, una complicación. Este otro paciente que hizo un enfisema subcutáneo, nadie se explica cómo lo hizo. Vean, se complicó este paciente, vean el enfisema subcutáneo tan grande que tenía. 2 días después hizo un neumotórax, además de la infección, hizo un neumotórax y ya se había curado de su proceso del enfisema subcutáneo y el neumotórax, ya había resuelto, pero entonces tiene una infección nosocomial agregada. Son complicaciones. Este también, un mes intrahospitalario, una neumonía nosocomial. Vean que las neumonías tienden a tener un patrón lobar. Vean, una consolidación con broncograma aéreo. Esta es una infección. Este paciente ya había resuelto su COVID, pero resultó que adquirió una enfermedad nosocomial. Paciente con tromboembolismo pulmonar, de las complicaciones que vemos, hasta un 30%, habíamos dicho. Vean este defecto aquí en la rama derecha de la pulmonar, vean. Y esto que están viendo aquí no es por el COVID, porque ya el paciente había resuelto el COVID. Este es un signo de halo invertido, porque este es el infarto pulmonar en el área donde hizo la trombosis pulmonar. Vean. Entonces esto no hay que confundirlo con un proceso infeccioso. Esto es el área de infarto pulmonar. Vean que también en una rama segmentaria izquierda también tenía. Este es un paciente con EPOC, con enfisema centrilobulillar. Ya el paciente ya había resuelto su COVID, que son cosas, ¿no? Un paciente con EPOC y que ya había resuelto su COVID, ya le iban a dar salida y me lo presentan, doctor, le íbamos a dar salida a este paciente y de repente cursa con disnea súbita. Yo, bueno, pásalo. Y el paciente hizo un tromboembolismo pulmonar, vean, en la rama izquierda, de pulmonar izquierda, y se tuvo que quedar 15 días más en el hospital. En una paciente, 25 días en UCI, vean, este es el patrón característico de un distrés respiratorio. Algo muy importante, es necesario que los clínicos y los radiólogos mantengan comunicación cuando los pacientes no superan y van empeorando clínicamente. El intensivista me llama, me dice, doctor, este paciente, usted le hizo esta tomografía, ¿qué ve? Él me explicó lo que le habían hecho, le dice, y yo le pregunté, ¿está en distrés? Sí, tiene un distrés respiratorio. Yo reviso las imágenes y vean que tiene un patrón en empedrado con tendencia a la consolidación basal, vidrio deslustrado, y que afecta el segmento 6 de ambos pulmones. Cuando ustedes vean esto, sobre todo los radiólogos, y el clínico le dice que tiene un distrés respiratorio, esta es la imagen característica. Por eso este paciente no evolucionaba adecuadamente. Este paciente empeoró de lo que tenía. Resumiendo, la evolución, vidrio ilustrado, es lo que vemos frecuentemente, pasa al empedrado a través del tiempo, hay consolidaciones a través del tiempo y las consolidaciones se organizan y hacen el patrón
de neumonía organizada. Eso es a través del tiempo. ¿Qué es lo que necesita el clínico? El clínico necesita que el radiólogo le diga cuál es el patrón característico del estudio, del hallazgo, y él para correlacionarlo con la clínica. Si el paciente llega a pasar de las consolidaciones a un patrón de neumonía organizada, el paciente va a empeorar clínicamente. Porque si el paciente no reacciona a tiempo, la neumonía organizada va progresando. Bueno, vamos a hablar de la post-COVID, que sé que muchos están interesados en post-COVID, pero les tengo que decir que voy a hablar de fisiopatología para entender la última etapa de la enfermedad. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de lesión para poder entender la imagen post-COVID? El principal patrón patológico de daño pulmonar causado por el virus es un término que se llama lesión pulmonar aguda. Para radiología, lesión pulmonar aguda es un término, y para los clínicos, principalmente los intensivistas, ese término ya no existe, puesto que antes la lesión pulmonar aguda la dividían lesión pulmonar aguda, distrés respiratorio agudo. Eso en el 2011 cambió y ahora se utiliza la clasificación de Berlín. La clasificación de Berlín elimina el término lesión pulmonar aguda, o sea, ALI en inglés, Acute Lung Injury, y clasifica el distrés respiratorio en leve, moderado y severo. Y lo que era ALI antes, ahora viene a ser el distrés respiratorio leve. Acuérdense que eso es un término clínico, pero para nosotros en radiología, lesión pulmonar aguda es la lesión que afecta al pulmón por ya sea infecciosa, por un agente que ya puede ser tóxico, droga, etc. Y tiene varios patrones histológicos. Y como tiene varios patrones histológicos, tiene patrón tomográfico que se correlacionan. Entonces, ¿de a qué se debe todo? Es la lesión pulmonar aguda, debido a una falla en la regulación de la ACE2, que produce una liberación de citoquinas. Y esto es muy importante, que hay una afectación trombótica de la microvasculatura pulmonar, causando la apoptosis celular. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, yo tengo la infección clínica. El paciente puede ser sintomático o síntomas leves, y a nivel radiológico yo puedo tener opacidades o no. A medida que evoluciona la infección y produce la inflamación, que ya hablamos por qué, por la liberación de citoquinas y todo eso, los síntomas van empeorando, el paciente se hospitaliza, pues no está intubado, y empiezan a verse en radiología, en la tomografía, el vidrio deslustrado, el patrón empedrado, las consolidaciones y la neumonía organizada. Generalmente es en ese orden. Si el paciente resuelve o se cura, tiene dos caminos: hacia la resolución completa o hacia la fibrosis pulmonar. También tenemos que ver que si el paciente empeora y pasa del proceso de inflamación y entra al síndrome de distrés respiratorio agudo, tiene dos formas: o sobrevive o no sobrevive. Y aquí podemos encontrar que si el paciente sobrevive, las secuelas de fibrosis es muy frecuente que sucedan. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión de la lesión pulmonar aguda? Son estos: el daño alveolar difuso, que se asocia a la membrana hialina, la neumonía organizada, y si la membrana basal está íntegra, el proceso de reparación es adecuado. Entonces, resumiendo, para entrar ya más a profundidad a la imagen post-COVID, yo tengo la lesión pulmonar aguda. Esta puede producir un daño alveolar difuso, que a su vez tiene unas etapas, que son las etapas del síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo tanto, el patrón tomográfico o por imagen del síndrome de distrés respiratorio agudo se correlaciona con el de daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso
es el patrón histológico, es el patrón tomográfico del distrés respiratorio agudo. Cuando es idiopático, se le llama neumonía intersticial aguda, que forma parte de las neumonías intersticiales. El otro paso que puede tener la lesión pulmonar aguda es la neumonía organizada. Todo esto se debe a esto, a la liberación de citoquinas y a la lesión microtrombótica. Si el insulto es prolongado y el daño es severo, entonces el paciente llega a este punto, al de distrés. Si el paciente hace una neumonía organizada, como vimos en un paciente anterior, pero el paciente su cuerpo realiza una reparación adecuada al paciente y con el tratamiento adecuado el paciente resuelve y se va para su casa. Los pacientes que tienen neumonía organizada pueden resolver rápidamente o pueden resolver más lentamente. Eso depende de la edad del paciente. Entonces, ¿cómo yo voy a ver la imagen? Yo sé que esta imagen, aquí esta diapositiva es un poco grotesca, pero es necesario para entender lo que vamos a hablar ahorita. La lesión pulmonar aguda produce una inflamación aguda, se produce el intento de reparación a nivel celular a través de esto. Si tiene la membrana basal intacta, se produce la degradación del tejido fibroblástico, la remodelación del intersticio, y es aquí donde vemos los hallazgos tomográficos en el post-COVID, en un paciente que tiene una restauración normal. Si la membrana basal está dañada y estas actividades fibroblásticas persisten, se produce un tejido organizado, por eso el nombre, acuérdense, neumonía organizada, produce un tejido cicatrizal que se va a distorsionar la estructura alveolar y se deposita en los septos, produce un engrosamiento irregular. Entonces, yo veo en la tomografía de alta resolución, la reticulación, o sea, el engrosamiento de los septos intersticiales en la tomografía. Eso es lo que yo espero encontrar en un paciente que está evolucionando tórpidamente. Y eso, si no resuelve a través del tiempo, vamos a tener una fibrosis pulmonar. Ese es el típico proceso que se da en el daño alveolar difuso. Aquí está la membrana basal alveolar, aquí está la membrana basal endotelial. Cuando se dañan, y este es el intersticio, estas células producen ese tejido organizativo y deforman la estructura del lobulillo pulmonar secundario, entonces produce engrosamientos y es lo que yo veo en la tomografía. Por eso yo quería hablarles de esto para que entiendan qué es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo para fibrosis post-COVID que se han publicado? La edad, mayores de 65 años. Severidad de la enfermedad, incluidas las comorbilidades. Muy importante, el paciente que entra a UCI y demora mucho tiempo en UCI y la ventilación mecánica. El tabaquismo y el alcoholismo crónico. Entonces, ¿cuáles son las características por imagen en la fase de absorción, que es la etapa final en un paciente que está evolucionando adecuadamente? Es el aclaramiento progresivo del daño, todas las vidrios ilustrados va disminuyendo su densidad, pero aumenta su extensión. Aquí es por eso que en presencia de una persona que no tenga la experticia leyendo tomografía de alta resolución y utilice un método de cuantificación de severidad, puede equivocarse y puede sobredimensionar y pensar que la enfermedad ha progresado, pero lo normal es que el vidrio deslustrado en la fase de absorción disminuya su densidad, pero aumenta su extensión, aumenta su volumen dentro del pulmón. Puede haber consolidaciones residuales, las bandas fibróticas es común, la reticulación residual, la disminución de las densidades, de las opacidades, y desaparecen las bronquitáceas. Eso es lo normal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un paciente en su fase inicial de COVID. Vean que tiene un patrón empedrado de distribución subpleural, vidrio ilustrado. 2 meses después, vean la escasa reticulación que se observa de la curación. Vean el vidrio ilustrado residual. Esto es una progresión adecuada en un paciente
post-COVID. Aquí tenemos paciente con vidrio ilustrado. Vean que tiene neumonía organizada. Este es el mismo paciente que les hablé anteriormente, que tenía las 3 formas de presentación. Vean cómo 2 meses después ha desaparecido y vean la extensión del vidrio deslustrado. Vean la desaparición de las líneas, de las bandas fibróticas que mencionan, y lo que se observa es todo residual. Esto es una evolución normal 2 meses después de la enfermedad. Es lo que el radiólogo tiene que decirle al clínico para que sepa que va evolucionando adecuadamente. Esta es un paciente con en etapa inicial de la enfermedad. Vean que es un cuadro que ya tiene un proceso organizado. Vean que tiene reticulación, vean que tiene empedrado, sobre todo basales, subpleurales, bilaterales. Un mes después, vean que ha disminuido la cantidad, pero a nivel basal todavía se preserva, ¿no? La reticulación y el vidrio deslustrado, las bandas fibróticas, que son estas que se ven aquí, que también pueden tener una forma curvilínea adyacente a la pleura. Obviamente el tiempo de evolución depende mucho de la edad. Hemos visto que pacientes mayores de 60 años tienden a resolver más lentamente que un paciente joven. También el grado de enfermedad que ha tenido. Este paciente, su radiografía inicial, no tenía estudio de control anterior de tomografía, evolucionó adecuadamente clínicamente, tenía 60 años. Vean las líneas subplurales. Es muy común encontrar esa banda fibrótica curvilínea subpleural, hay engrosamiento residual de la pleura. Y vean el vidrio deslustrado subpleural, pero vean que hay dilatación de los bronquios, pero la pared es normal. Pero a los 60 años puede ser normal, puesto que después de los 60 años la ectasia bronquial es un hallazgo común a esa edad debido a la tórax senil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso que este tipo de pacientes, cuando vaya a ser revisado, importante la edad y poner cuánto tiempo le duró la enfermedad. Aquí estamos viendo 58 años, 2 meses por COVID. Es un paciente que no está teniendo una evolución rápida, tiene 58 años. Vean la línea curvilínea, las bandas fibróticas, que pueden ser de aspecto subpleural o salen de la pleura, vidrio deslustrado. En fase de expiración, nosotros hacemos, si el clínico nos dice que tiene disnea de medianos esfuerzos o tiene disnea, nosotros en el Hospital Santo Tomás, nuestro protocolo incluye la fase de expiración con reconstrucciones tanto coronales y sagitales. Y mi opinión personal es que debido al grado de afectación pulmonar, el clínico tiene que pedir las 2 fases de la tomografía. Aquí tenemos otro paciente. Vean el vidrio deslustrado con engrosamiento septal, neumonía, se está formando una neumonía organizada ahí. Vean que un mes después ha evolucionado, para la cantidad de vidrio deslustrado, ha evolucionado correctamente. Este es un paciente de 71 años, masculino, 45 días intrahospitalario. De esos tuvo casi 30 días en UCI. No teníamos la tomografía anterior, y vean, todavía presenta bandas fibróticas o bandas parenquimatosas, que se llaman cuando son rectilíneas que salen de la pleura, como esta. Este paciente tiene 71 años. Aquí hay un foco de bronquiectasias asociadas a un área de fibrosis. No sabemos, porque no teníamos el estudio previo, si esto ya lo tenía o esto va a ser un daño producto de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos decir de la fibrosis por COVID? Que todavía los estudios no han salido. Están estudios preliminares con muy pocos pacientes. Se ha visto que hasta un 80% de los pacientes que tuvieron SARS, la fibrosis es a largo plazo, a 3 años. El seguimiento de los pacientes, como ahora van a abrir una clínica post-COVID, el seguimiento de los pacientes que han tenido enfermedad moderada o que tienen comorbilidades
mayores de 60 años, tiene que ser con tomografía de tórax de alta resolución. Por lo menos debe tener un estudio de tomografía al salir del hospital, sobre todo si estuvo en terapia intensiva. Eso es muy importante. Todo paciente que ha estado en terapia intensiva, si sobrevive, tiene que tener un estudio de tomografía antes de salir del hospital para poder comparar si va a haber fibrosis o no. Todavía no hay un protocolo establecido de seguimiento, pero lo que he visto y conversado con algunos profesores en Estados Unidos es que ellos pretenden poner un seguimiento por tomografía de 3, 6 meses y 1 año, debido a que la fibrosis es probable que se desarrolle en pacientes críticos. Entonces, es importante, espero que no los haya aburrido con tanta patología, es importante conocer las características típicas del COVID, entender lo que es la lesión pulmonar aguda producida por COVID, que el curso y la evolución es autolimitada en la mayoría de los pacientes, pero el radiólogo tiene que reconocer el patrón de neumonía organizada y en casos graves, el de daño alveolar difuso. En post-COVID, las lesiones deben involucionar de acuerdo al tiempo en que se le realice la tomografía y la edad del paciente es muy importante, el tiempo que estuvo en el hospital, si se complicó o si estuvo en UCI y sobrevivió, ya sabemos que por lo menos debe salir con una tomografía. Cuando le den salida al hospital, los clínicos debe de tener una tomografía de base para compararlo más adelante si el paciente presenta síntomas del síndrome post-COVID. Y muchas gracias por su atención.